a nuestra invitada, Selva Andreoli, para comenzar a charlar aquí en Buen Día Uruguay, porque algo de cambio de aire, en efecto, hay. Claro Buenos que días, sí, Selva, ¿cómo claro te que va? sí. Bienvenida. Gracias por invitarme, buenos días y saludo a la audiencia. Sí, efectivamente estamos en un cambio necesario, yo creo, porque de alguna manera se ha agotado un proceso, sobre todo en lo personal, un proceso que no deja de ser doloroso, porque yo no soy de las advenedizas de último momento del Frente, no es que empecé a militar en el Frente cuando el Frente estaba en el poder, como muchos de los que hoy me llaman traidora, sino que estuve en el Frente desde la fundación, en las épocas en que era difícil ser del Frente, y de verdad que te duele mucho ese mote en mucha gente que creo que se subió al carro del poder a último momento, y que yo creo que también forma parte de un proceso de desideologización que ha habido en el FA. Y ese proceso lo vivimos todos. Entonces hay momentos en que uno dice, ya, hasta acá llegó. Selva, es interesante antes de venir al presente estrictamente y también repasar un poco lo que ha sido tu vida, tu militancia, tus años en Cuba, que quizás, bueno, hay generaciones que no conocen esa faceta tuya. De hecho, sos licenciada en bioquímica, ¿verdad? Que tengo que traer el título, lo traigo. Me gustaría que lo mostraras en algún momento, ¿viste? Porque como fue la Universidad de La Habana, qué sé yo. Lo tengo marcado en mi agencia. Y a veces la gente me hace bromas y me dice, tenés el título. Contanos un poco toda esa historia, ¿no? Bueno, tuya, en la izquierda, sí, bueno, ¿no? hasta en la URSS también, está en la Unión Soviética sí. estudiando. Contanos un poco sobre esa parte yo de tu vida. Vengo de una... Mira, mi padre era narco. A pesar de ser narco, yo me afilié a la Juventud Comunista siendo muy joven. Y milité desde siempre. Desde que yo recuerdo he militado, ya sea en lo sindical, en el área estudiantil, o luego incluso a nivel político y a nivel también sindical, cuando me gradué de maestra. Fui maestra del Cerro, soy del Cerro, porque nací en el Cerro, y todavía tengo mi credencial porque me gusta ir a votar en mi barrio, en mi zona. Y bueno, y fui del grupo, diríamos, de gente que de alguna manera estuvo en el proceso fundacional del Frente y que me llevé la gran desilusión porque cuando no ganamos en el 71, porque todos estábamos creídos de que el 71 era, yo qué sé, que era nuestra primera batalla ganada. Después me tuve que ir en la época de la dictadura, en el año 76, o sea, estuve 3 años militando en la clandestinidad, en cosas, obviamente en ese momento yo pertenecía al Partido Comunista, y me tuve que ir porque mi ex esposo, el papá de mi hijo, empezó a aparecer requerido. Yo había estado presa ya en la Carlos Neri durante 10 días en la época de las luchas universitarias. Y bueno, todo el panorama indicaba que había incluso el partido nos había dado la orden de exiliarnos en una embajada. Pero la Embajada de México, si ustedes recordarán, ustedes son muy jóvenes, pero estaba full y recuerdo que hice todos los trámites para exiliarme en la Embajada de Venezuela. Y al final pudimos salir, mi ex esposo pudo salir clandestino por el norte, de una manera bastante complicada. Salimos primero juntos, después yo volví a entrar por el norte y luego me llevé a mi hijo, que era un bebé, y el problema era mi hijo, por si me agarraban saliendo con el bebé. O sea, me acompañó en ese momento mi ex suegra, porque era común en aquel momento, que sacaban, digamos, que secuestraban a los bebés, a los niños, y la vida demuestra o ha demostrado que todavía algunos de ellos no han aparecido. ¿Y por dónde saliste finalmente? Al final salí, aunque te parezca mentira, por el aeropuerto de Carrasco. ¿Con destino? Con destino a Buenos Aires y luego y sin documentación más que la que tenía de cédula, y mi hijo también. Y de Buenos Aires nos sacan, después de la muerte de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Limerov y Huidelau, si todo el grupo de uruguayos y todos los procesos que hubieron en Buenos Aires, que estaba más complicado Buenos Aires que Montevideo, lo que pasa es que nosotros nos fuimos pensando que volvíamos a los meses, que la dictadura no podía prosperar en un país como el nuestro. ¿Y cuántos años fueron finalmente? En Buenos Aires estuve unos 6 meses hasta que nos sacaron en un vuelo charter el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados,
con un pasaporte de refugiada política, obviamente, porque no tenía tanto mi bebé como yo. Y de ahí fuimos a Cuba. En Cuba íbamos a ir al principio a Angola a trabajar porque había necesidad de... pero Angola era un país que estaba todavía en guerra y con una situación de salud muy compleja. En ese momento la expectativa de vida de Angola era entre 35 y 40 años, con muchísimas infecciones, muchos problemas. Bueno, y mi bebé era un niño muy pequeño, por lo tanto los cubanos dijeron no, con bebés en Angola no. Y al final recalé allí en Cuba, donde estudié. Ahí sí hice una carrera de bioquímica, e hice incluso un año de investigación en la Academia de Ciencias de Cuba, y fui docente preuniversitaria en química y en química física. Bien, eso para poner un poco también en contexto lo que ha sido tu trayectoria de militancia, ¿verdad? Porque, bueno, quizás algunos no lo recuerden tanto a esta hora. Volviendo al presente, dijiste en estos términos: me expulsaron mis propios compañeros del Frente Amplio. ¿Qué fue el hecho? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue ese momento en que se quiebra esa relación? Si me preguntás el momento en que se quiebra, pero que no tomó la decisión, fue cuando el plenario de febrero de hace 2 años creo ya, o 3, va a ser 3, sí, en febrero va a ser 3, levantaron la mano convalidando lo que todo el mundo, o no todo el mundo, pero muchos sabían que no era cierto. El apoyo a Raúl Sendic. Que era el apoyo a Raúl Sendic, sí, exacto. Fines de febrero de 2016. Fines de 2016, o sea que en el 18 ya van a ser 3 años de esto, sí. En el 19, perdón. En ese momento como que hubo un quiebre, me parece a mí que en muchos frente amplistas, no solamente en mí, de decepción, porque nadie podía creer que la gente aceptara algo que era un fraude. Primero era un fraude el tema del título, las medallas de oro, toda esta historia que nos contaron, que contó, diríamos. Ya eso era un fraude, porque para ser político no necesitas ser universitario. Entonces, si tú me mentís en cosas tan innecesarias, diríamos, para tu carrera, ¿qué puedo esperar de otras actitudes frente a temas más trascendentes en la vida política? En ese momento a mí me decepcionaron muchos compañeros que yo pensé que iban a tener una postura, por lo menos de abstención. Creo que se abstuvieron 15 o 16 personas en el plenario. Segundo, en cuanto a lo que había sido ya un manejo que se conocía y se venía sabiendo, muy mal manejo de ANCAP, de situaciones irregulares y de algunas personas que en aquel momento ya se adivinaban que habían tenido, yo te voy a decir con todas las letras, para mí, hechos de corrupción. O sea, me parece que no hay que decir Gregre para decir Gregorio, y efectivamente, y en algunos casos la justicia ha comprobado casos que, digamos, por algo Sendic está procesado, más allá de que esté ese proceso pendiente, porque hay una apelación, pero el proceso en la justicia se dio, en la JUTEP se dio una sanción absolutamente clara sobre su procedimiento y también en el Comité de Ética. Está bien, ahí hay un quiebre. Pero, hay un quiebre brutal. Pero hay un momento donde definitivamente cerrás la puerta, tanto tú como Esteban. Exacto. ¿Cuál es ese momento? El problema es que hay un fenómeno que ustedes no lo saben, pero nosotros lo vivimos, que es de acumulación. Yo siento que durante mucho tiempo, hoy hablábamos antes de comenzar, de que me sentí muy cómoda el otro día en el acto. Tú no sabes cuánto hace que yo no me siento cómoda en actos del FA. Claro, primero representar una voz disidente. Por ser crítica, por tener una opinión crítica sobre hechos, la intolerancia en el Frente Amplio ha sido una constante. Y sobre todo con la gente que no coincide. O sea, si vos no sos unánime y en aras de una falsa unidad, porque el Frente Amplio no nació, es decir, una cosa es el consenso y otra cosa es la unidad férrea sobre cosas que no se puede ser unido y ni se puede plebiscitar si ahora una persona puede o no puede representar al Frente Amplio en cargos de elección, si es o no es corrupto, no, eso no se plebiscita, se es o no se es. Y entonces no tiene sentido